Tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de La Cuarta Pared. Hoy día vamos a volver a analizar, vamos a tratar de escarbar en lo que viene a ser mujeres y deporte femenino. Para esto contamos con una invitada de lujo, así que bienvenidos a La Cuarta Pared. Hoy día contamos con una invitada de lujo, es Alejandra González. Ella es gimnasta, voy a decir que eres futbolista, también es economista, así que hola y gracias por haber aceptado venir a La Cuarta Pared. No, muchas gracias a ustedes, el gusto es mío, un placer hablar de esto que tanto me gusta y nada, muchas gracias por la invitación. Genial. Vamos a empezar con una película iraní sumamente polémica, sobre todo en Irán, que es Offside. Vamos a ver el primer clip. حالا که کسی اینجا نیست بذار جلو ببینم اینطوری نمیتونم راه برم این کار روی امروز اینجا هم ما رو انداخته توی در سلام خودته من باید این بازی رو نزدیک میدیدم یک جور اونم نون شاوشه برای من نون شبم واجب تره من فوتبالیستم اوه هم تو اونه تو فوتبالیست میشی مگه چمه؟ هیچی توی شلوغی سر زار مرد غیر و مری فوتبال بازی می‌کنی اینجا که بازی نمی‌کنیم اونجا که ما بازی می‌کنیم همه تماشاچیاش زنن تازه اونجا مردا راه نمیدن که اگه یک مرد غیر برای خودش شکل زن در بیاره بیا اونجا چیکارشونه مردا این جرأت‌ها ندارن تازه تا حالا کسی این کارو نکرده تو که اینقدر فوتبالیستی دستشویی تو برده اینجا ببین این از استرسه از نگرانیمه دستشویی اونطوری که ندارم که چی؟ مرگرفت برم مرگرفت نه ببین وقتی من میخوام فوتبال بازی کنم یا اینکه فوتبال تماشا کنم اینطوری میشم تا دستشویی هم نرم این حالت از بین نمیره همیست دیگه بازی فوتبال بازی مردان است نه زنانه اتفاقا مربی ما میگه بازی فوتبال بازی زناست او زنه هیکلی رو گفته ما خودمون تو مهارت دیگه یک زنه هیکل اینو مرده نه که کعبی خیلی قوله یا اون عشقت خداداد خیلی گنده است اونا تکنیکیه منم هافبک نفوذی ام تو میدونی دریبل جی چیه؟ نه نمیدونی دیگه حاجیت خدای دریبله چه حاجی خرابی تو بازی‌های قبلی هم چه رو نیمکت بودن ولی این دفعه هر مونده بودن حیرون بازیم خارجی هم کف کرده بودن یعنی خارج هم رفته بازی کرده ای؟ نه بابا ما رو که خارج نمیبرن خارجی ها میارن اگه مربی شو مرد بشه یا تو استادیوم نه یا چوی رهبری من تیم شه راه نمیدن که از بیرون با موبایل بازیکناشو تعویض میکنن دفعه قبل اینطوری شد دیگه تازه تیمشون هم اول شد حال وقتی تو اون رفت به صورتی برم بزید برم Genial. Hemos visto un clip de la película Offside que ha sido incluso censurada en Irán por lo que pude haber averiguado, espero no estar vendiendo humo. Y quiero empezar con la pregunta clásica y aburrida de por qué elegiste esta película. Bueno, creo que en primer lugar porque soy una apasionada del fútbol y claramente existe bastante diferencia, ¿no?, entre lo que es el fútbol masculino y el fútbol femenino. He escogido sobre todo la escena que pudimos ver por el hecho de que se puede mostrar el machismo que existe. Para poner un poco en contexto, la persona se encontraba afuera del estadio después de haber sido tomada como rehén porque una mujer iraní no era aceptada entrar a un partido de fútbol. Y sobre todo porque igual cuando ella empieza a contar acerca de que ella también practicaba fútbol, el guardia en este caso es como que prácticamente se hace la burla y es como que ¿qué? ¿Tú mujer juegas fútbol? Entonces creo que esa escena muestra el machismo que existe tanto para las jugadoras de fútbol como para las personas mujeres que quieren seguir el fútbol.
Y es un tabú muy fuerte. Y obviamente en Irán ya es una cosa desproporcionada, pero incluso aquí en Bolivia, ¿te parece que es un tabú demasiado fuerte que a una mujer le guste el fútbol, tanto verlo como practicarlo? Bueno, si bien han habido bastantes avances en el fútbol femenino, obviamente, sí considero que es un tabú acá en la sociedad boliviana. Obviamente estamos hablando de una sociedad machista. Bueno, claramente en Bolivia no existe un torneo de asociaciones que sean realmente bien organizadas, son torneos cortos, relámpagos. Actualmente se está jugando la Copa Libertadores y previo a eso hubo la Copa Simón Bolívar, que bueno, a diferencia de la de los hombres, que es prácticamente un torneo bastante largo, fue un torneo de una semana prácticamente, la Simón Bolívar. Obviamente los equipos que fueron no habían contado con entrenamiento previo por el tema de la pandemia, así que sí, obviamente existe una brecha bastante grande y en definitiva me animo a decir que sí sigue siendo un tabú a pesar de los avances que existen. ¿Y cómo quiebras o cómo crees que la sociedad debe de quebrar la lógica de ciertos deportes son para las mujeres, ciertos deportes son para los hombres? Creo que eso está plasmado en la cultura, ¿no? Que no solamente es en el tema del deporte, es incluso en tema de profesión, ¿no? Una mujer no puede ser, no sé, ingeniera civil porque puede tener, no sé, algún peligro en construcciones o algo así. Entonces, obviamente no es algo específicamente del fútbol o específicamente de los deportes, es algo plasmado en la sociedad y bueno, creo que en primer lugar partiría por un cambio de pensamiento, ¿no? Que existe de poner estereotipos de, no sé, la mujer es para esto y el hombre es para esto, porque el deporte no tiene género. Bien. Qué bonito mensaje, el deporte no tiene género. Ahora, quiero decir, y evidentemente desde mi perspectiva voy a hablar de una maquinaria a la que yo le tengo una bronca enorme, que se llama FIFA. Vemos el video en un país, obviamente retrógrada, en un país muy conservador en muchos aspectos, como es Irán. Y mi punto es, ahora vamos a tener un mundial, aunque esperemos que la pandemia haga algo para que no se juegue, pero vamos a tener un mundial en un país que viola derechos humanos, en un país que ni siquiera tiene costumbre futbolera, cosa que a mí me afecta mucho. ¿Te parece que se podría llegar a boicotear o hacer algo? Obviamente siempre desde la perspectiva de es Qatar y el fútbol es para hombres y para mujeres. ¿Te parece que es necesario, que es plausible boicotear un poco el Mundial de Qatar o que debería de boicotearse un poco? Bueno, como apasionada del fútbol me dolería mucho, digamos, el tema de que no sé, existe este boicot, digamos. Creo que hay otro tipo de presiones que podrían existir para poder que la FIFA también tome medidas para promover el fútbol femenino, porque si bien lo hace, entre comillas, no sé, por ejemplo, el fútbol femenino literalmente estaba vetado por la FIFA para mujeres hasta hace unos años. Creo que fue como en 1971 que recién deciden abrirlo para, ok, las mujeres también pueden jugar. Pero obviamente igual existen brechas salariales, bueno, recientemente el 2019 que fue el Mundial de chicas, el actual campeón, el equipo de Estados Unidos, presentó una queja súper formal sobre las brechas salariales que existían, ¿no? Entonces, si bien la FIFA de cierta manera presiona un poco, creo que puede hacer más. Genial. ¿Tú sí quieres que haya mundial el próximo año? Considero que sí puede, bueno, obviamente si la pandemia lo permite, sí. En caso de que se tenga que posponer, creo que es lo más saludable, ¿no? para las personas, pero por cómo se están dando las cosas, yo sí creo que el futuro del fútbol es femenino, porque sí ha existido un crecimiento bastante grande en términos de aficionados, personas que ven los partidos de mundiales.
cada vez hay más ligas profesionales femeninas. Entonces, bueno, me gustaría que el crecimiento sea a pasos más grandes, pero creo que sí se está dando de cierta manera. Ahora, justamente me hablas un poco de que este año ya hay la Copa Libertadores femenina. Desde hace muchos años que existe la Champions femenina, que ya tiene equipos además súper característicos, el Lyon. Como última pregunta ya respecto a lo que viene a ser este bloque del tabú, ¿qué tiene que hacer la Conmebol? ¿Cómo puede ayudar la Conmebol a que la Libertadores femenina, en primer lugar, deje de tener esos resultados tan diferentes, de 1-9, 8-1, y en segundo lugar, para que la gente lo vea como ve la Champions? Bueno, lamentablemente creo que todo es cosa de mercado, ¿no? Y personalmente creo que la Conmebol puede empezar a promocionar de mejor manera en temas de marketing, en temas de derechos televisivos, auspiciadores, que claramente se puede hacer más en este tema. Bueno, como dices, tú ves la Libertadores femenino y es realmente una pena, ¿no? Porque no sé si has visto los equipos que han clasificado y puedes ver, por ejemplo, en el caso de Bolivia, de todos los equipos que han ido a la Simón Bolívar, ninguno es perteneciente a un equipo profesional. Por ejemplo, algunos de los clasificados de otros países están Corinthians, Boca, River, que claramente tienen su equipo masculino constituido. No pasa lo mismo en nuestro país. Y bueno, si bien estos equipos no tienen el desarrollo comparado con equipos europeos, claramente existe una brecha aún comparado con equipos bolivianos, ¿no? Entonces creo que si yo me voy por el lado de más auspicio, más promoción y sobre todo más incentivo, ¿no? al tema del fútbol femenino. Súper. Bueno, vamos a irnos ahora al segundo clip, que en realidad es un documental de Netflix que se llama Atleta A, así que vamos a ver el clip. Mi cabeza empezó a dar vueltas un poco. Nunca se lo había dicho a nadie, pero pensaba, espera un minuto. Este doctor solía hacerme cosas muy similares. En ese momento yo estaba todavía asustada, pero estaba pensando, si él es un pedófilo y yo no hago nada al respecto, yo no puedo vivir con eso. Se me acercó Jamie Dansker, quien fue olímpica del 2000. Y me contó la historia sobre ese doctor Nassar y que ella fue agredida sexualmente. Y yo le creí. Después de aceptar su caso, llamé a Indianapolis Star y les dije, gran artículo. Por cierto, ¿han oído hablar de un tipo llamado Larry Nassar? Yo estaba aturdido. Pensé, ahora estamos hablando de 3 personas. Y estas mujeres no se conocían entre sí. ¿Cuántas más podría haber? Vamos a ver el clip de Atleta A, un documental de Netflix que, si no me equivoco, salió este año. A ver, vamos a hacer un cambio totalmente radical, porque vamos a pasar de hablar de un tema ligeramente divertido y donde le podemos dar palo a la FIFA, como el fútbol, a un tema que es muy duro. Me quiero enfocar en lo duro, pero primero quiero empezar por un tema de que tú eres gimnasta, tú eres deportista, literalmente tienes medallas y toda la cosa, súper buena onda. Entonces, ¿cuál es la exigencia que llegas a tener cuando eres niña, cuando eres joven, por llegar a ganar? ¿Y cuánta es la presión? Bueno, este tema es bastante complicado, sobre todo en el deporte de la gimnasia artística. Sobre todo porque incluso existieron denuncias formales de organizaciones internacionales que literalmente se vulneraban los derechos de niños. La gimnasia artística es un deporte en el que te exige que el atleta empiece a practicar el deporte a una edad prematura. Si tú ves las medallistas olímpicas, hablábamos del fútbol, a diferencia del fútbol, tu carrera puede ser hasta los 40 años, digamos. En cambio, en la gimnasia, no sé, a tus 16 años eres medallista.
y puede que continúes un poco más, pero es una carrera más corta por el nivel de exigencia y las horas de entrenamiento que implica. Y bueno, en el tema de la exigencia tú ves, por ejemplo, los entrenamientos de las atletas olímpicas de China, y es realmente un abuso infantil. O sea, les causa traumas psicológicos, causas mentales a esa corta edad, y tienen mucha presión, no solo física, sino también psicológica por las cosas a las que, bueno, pues la gimnasia artística es un deporte bastante duro por el tema de las lesiones. Tú ves y las chicas, bueno, tanto chicas como chicos, pero dan vueltas en el aire, obviamente es bastante riesgoso. Entonces tú ahí tienes que lidiar con tanto los dolores físicos, la exigencia física, la exigencia mental de tengo miedo a hacer este ejercicio, y al mismo tiempo la exigencia de tu entrenador, de esa presión que esa persona te da, ¿no? Y bueno, en el caso de del clip que acabamos de ver, la presión surge además de esas tres presiones mencionadas, también existe una presión de violencia sexual, ¿no? Como se puede ver. No me spoiles. En un ratito te voy a preguntar un poco más al respecto, pero me gustaría seguir el tema de la presión. Voy a spoiler un poquito el documental, lo siento mucho, pero igual es un hecho real, así que igual se pueden spoiler solitos. Algo que pasa con la, yo creo, protagonista, que es Maggie Nichols, estoy casi seguro que es Maggie Nichols, es que ella explica cómo no disfrutaba la gimnasia en la etapa en la que se dijo: yo quiero ser profesional, quiero ser élite, quiero representar a Estados Unidos, quiero ir a las Olimpiadas. Hasta que decide renunciar a eso porque otra vez el sistema es una basura, y lo que hace es solamente competir en la universidad. Y ahí dice: al fin lo disfruto. Claro. No sé si tú has llegado a sentir en algún momento el hecho de competir, por ganar, versus el competir porque te encanta y porque es tu pasión, y al mismo tiempo quizás juntar un poquito los dos. No sé si te ha pasado, considerando que, insisto, eres capa y tienes medalla. Bueno, es muy interesante tu pregunta. Muchas veces yo llegaba a eso, ¿no? Porque sentía que tenía una relación tóxica con la gimnasia, porque decía: me hace daño, quiero hacer otras cosas. Bueno, la gimnasia, para que muchos sepan, normalmente tienes que entrenar 4 horas diarias. Cuando estaba en vacaciones entrenaba doble turno, o sea, como 8 horas diarias. Obviamente es un sacrificio extra, ¿no? Acá no existen programas de, por ejemplo, las gimnastas de élite en Estados Unidos tienen unas clases de colegio diferenciadas. Acá no existe eso, entonces es una carga doble, digamos, ¿no? Es una exigencia doble para los niños y las niñas y niños. Sí siento que puede llegar a existir eso, no solamente en la gimnasia, pero sobre todo en la gimnasia por el nivel de exigencia que tiene. Considero que el deporte es salud, que si una persona lo va a practicar, que sea porque lo quiere. Obviamente, cuando ya lo haces a nivel competitivo, no solamente va a pasar a diversión, ¿no? Pero eso no tiene que implicar que tú lo hagas con miedo, que tú sientas, no sé, que te sientas abrumado por hacer el deporte. Súper, y ahora sí entrando al terreno profundo de lo que viene a ser el documental, que vienen a ser los abusos a menores por parte de un médico, ni siquiera del entrenador, sino de parte del staff, si me lo permites. Y perdón mi ignorancia. ¿Cómo se protege o cómo se puede llegar a proteger a niños y a niñas que están tan vulnerables, como tú dices, pasar 8 horas con un staff, pasar 4 horas con un staff, que si quiero o no, son personas mayores, y eso ya genera un riesgo para los niños? Bueno, es una respuesta complicada, ¿no? En realidad... Tú elegiste el clip. Perdón. Es una respuesta complicada porque creo que en primer lugar no deberíamos apuntar a proteger, porque no deberían existir estas cosas, ¿no? Bueno, pero sin embargo en este caso, o sea, si es que existe este tipo de violencia, creo que lo primero que hay que hacer es darlo a conocer, denunciar para que las autoridades tomen asunto, ¿no? Caso que no pasa en este caso, como se ve en la película,
la gimnasia de Estados Unidos es de las de élite a nivel mundial, entonces es realmente increíble pensar que en este tipo de asociación de gimnasia, porque literalmente era el presidente de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos el que encubría y protegía a los violadores en este caso. Seguro. Bueno, podríamos hablar horas de todo esto, pero vamos a ver el tercer clip. Bueno, vamos a ver el tercer clip, por favor. Social commentary by Ms. Maida Gillespie. Careers in higher education are leading to the masculinization of women with enormously dangerous consequences to the home, the children, and our country. When our boys come home from war, what kind of girls will they be coming home to? And now the most disgusting example of this sexual confusion, Mr. Walter Harvey of Harvey Bars is presenting us with women's baseball. Right here in Chicago, young girls plucked from their families are gathered at Harvey Field to see which one of them can be the most masculine. Mr. Harvey, like your candy bars, you're completely nuts. De ver el clip de A League of Their Own, un equipo muy especial en Latinoamérica. A ver, ya hemos hablado del tabú, pero si quieres volvemos a hablar un poquito del tabú del deporte no es para las mujeres y bla, de ciertos deportes no son para las mujeres y bla, bla, bla. Pero mi primera pregunta es, ¿en este caso fue necesaria una guerra mundial para que las mujeres tengan un espacio muy bueno y tengan la cobertura que se merecen para jugar béisbol? ¿Ya no es necesario una guerra mundial? Creo que no es necesaria una guerra mundial, pero sí es necesario que nos hagamos escuchar, ¿no? Como mujeres en muchos aspectos, en este caso del deporte. Por ejemplo, la carta, la pronunciación que tuvo el equipo femenino que hablábamos anteriormente, sí tuvo bastante repercusión e incluso llevó a evaluar, ¿no? El tema presupuestario que maneja la FIFA, incluso a nivel de fútbol masculino, fútbol femenino. En este caso me llamó mucho la atención en el clip cuando dice la masculinización de la mujer. Entonces es como que sí te pone ciertos estigmas, ¿no? De tú no puedes hacer esto porque eres mujer, o incluso existen cierto tipo de, no sé, personalmente lo primero que se me vino a la cabeza fue las mujeres que, no sé, tienen un cuerpo que no es por el deporte, que no es como que que la sociedad lo propone. Entonces obviamente es algo que molesta, ¿no? Porque no es que tú como mujer tienes que cumplir ante, no sé, una propuesta que la sociedad, en este caso machista, te hace, ¿no? Personalmente no considero que la violencia en este caso sea necesaria una guerra, pero sí creo que es necesario que una revolución, digamos, en un sentido de hacernos escuchar y realmente que no sé, o sea, mostrar que
tanto mujeres como hombres hacemos las mismas cosas, tenemos las mismas capacidades y que no tiene por qué existir un deporte para mujeres y un deporte para hombres. Súper. Algo que ocurre mucho en Estados Unidos, que el deporte es muy profesional y que le dan mucha valor al deporte, es que hay campamentos, por ejemplo en fútbol americano, hay campamentos donde los llevan a los posibles reclutados, los matan durante una semana y luego eligen a los mejores. Pero eso lo hacen en los mejores campos posibles, que es como hemos visto en el clip, que es un campo de béisbol maravilloso. En Bolivia, y puede ser muy honesto, en Bolivia hay las mismas condiciones de trabajo, de entrenamiento para hombres y para mujeres. No, para nada. Bueno, te hablo, digamos, desde mi experiencia, o sea, como futbolista, digamos, cuando tuve la oportunidad de ir al Nacional, que era el clasificatorio a la Copa América de 2014-15 en Ecuador. Las canchas eran definitivamente un desastre. Las chicas que han ido actualmente a la Simón Bolívar, obviamente no es como los chicos que tienen sus, no sé, o sea, utileros, que se los llevan sus cosas, viajan en condiciones nefastas. Algunas seleccionadas nacionales me comentaban que, o sea, usan poleras desechadas de los hombres. Ya que hice referencia al tema del nacional en el que participé, literalmente nosotros nos tuvimos que comprar del mercado nuestras poleras, porque la asociación no nos dio absolutamente nada. Entonces, claramente no estamos hablando de que existe igualdad de condiciones, tanto en la práctica del deporte como en el desembolso que existe de recursos, la capacidad de las asociaciones, ¿no?, de generación, las condiciones de generación de campeonatos, los entrenamientos, para nada. Ya, fue peor de lo que me esperaba. ¿Tú crees que las universidades y los colegios también podrían ayudar? Y obviamente en Estados Unidos es muy popular que el fútbol universitario, el básquetbol universitario, la gimnasia es pues sumamente importante para ellos como institución. No es simplemente el hobby para que... Claro. ¿Tú crees que los colegios y las universidades en Bolivia pueden llegar a ese nivel de profesionalismo o deberían de empezar a ir a un nivel de profesionalismo? Bueno, el país en el que estamos creo que es un poco complicado por la capacidad de recursos económicos con los cuales contamos, pero sí considero que es necesario eso, sobre todo porque alguna vez un entrenador me dijo, la universidad es el cementerio de los deportistas en Bolivia. Y lamentablemente es así, ¿no? Porque en colegio, entre comillas, es más fácil lidiar con el deporte y los estudios, pero en las universidades no pasa lo mismo. Si bien, no sé, las universidades aquí sí han intentado como que promover un poco el deporte, obviamente no existe una liga universitaria de, no sé, atletismo, de básquet, de fútbol. Entonces, creo que sí es necesario impulsar esto, ¿no? Porque, quieras o no, es una manera de promover el deporte, igualdad de género, promover salud, y al mismo tiempo puedes evitar a que deportistas de élite dejen de lado el deporte, ¿no? Súper. Bueno, es muy utópico lo que voy a decir y es bien idealista. Y ya justo para pasar al último clip, pero algo que pasa en Estados Unidos es que existen muchas familias pobres donde literalmente el pequeño sustento que llegan a tener es porque tienen un chango que juega muy bien básquet y que si se raja un poco en los estudios se va a ir a una universidad de primer nivel porque juega muy bien básquet. Entonces para mí, y este ya es un mensaje para la sociedad, rájense en el deporte, no es solo hobby. Ahora vamos a ver el último clip, que es de la película Batalla de los Sexos. Vamos a verlo. ¿En qué las podemos ayudar? ¿Quieren una copa o algo? No, gracias, Jack. Creo que es mejor ser claros antes de matar a sangre fría, así que aclara.
El comunicado de prensa. Ah, sí. Dice que le ofrecerás al ganador de los hombres $12,000 y $1,500 a las mujeres. Esos son los términos. El premio de los hombres debe ser alto para atraer a los mejores. Será el torneo más prestigioso de los Estados Unidos. Y pagarles a las mujeres menos que nunca lo hace más prestigioso. Es solo cuestión de lo que podemos costear. La gente paga por ver jugar a los hombres. Son la atracción. ¿Atraen 8 veces más gente? ¿Disculpa? Ofrecen al ganador 8 veces más de lo que ofrecen a la ganadora femenil. ¿Atraemos a una octava parte? No sé los porcentajes, pero... Hoy vendieron la misma cantidad de boletos para la final de mujeres y para la de hombres. ¿No es así, Jack? Ay, sí, supongo que sí. Mismas ventas, me parece justo el mismo premio. Oh, por favor, sean razonables. Es imposible que podamos pagar eso. ¿Cuál es tu argumento, Jack? Bueno, para empezar, los hombres tienen familias que tienen que mantener y... Yo soy el principal sostén de mi familia. Sí, sí. Miren. Los hombres simplemente son más emocionantes de ver. Esos son. Son más veloces. Hecho. Y más fuertes. Hecho. Y son más competitivos. Un simple hecho. No es su culpa, es solo biología. Ese no es mi punto. Vendemos la misma cantidad de entradas. Lo siento, no va a suceder. Bueno, ese es el asunto. Vamos a boicotear el torneo. Hecho. Bueno, ahora vamos a extrañar sus lindas caras, pero adelante. No solo lo vamos a boicotear, haremos nuestro propio torneo. Hecho. Al mismo tiempo que el Pacific South. Estamos aquí en la cuarta pared con Alejandra González. Estamos hablando de lo que viene a ser deporte femenino, mujeres y deporte. Y bueno, aquí ya estamos en un campo en el que yo creo que podemos hablar durante 1,000 millones de horas, además de que eres economistas y literalmente lo que le dice la tenista al representante, al jefe de los torneos en Estados Unidos es: no es posible que ellos ganen 9 veces más que nosotros. Uh-huh. Y yo te pregunto, obviamente te parece mal, pero ¿ves algún motivo de por qué los hombres en tenis, en fútbol, en básquet ganan 9 o quizás más veces que las mujeres? Uh-huh. Bueno, me parece súper interesante la pregunta. Para poner un poco en contexto, digamos, esto no es algo solamente de la película. Justamente recién vi los datos de la revista Forbes sobre las brechas salariales en deporte profesional. Y, por ejemplo, el año 2020, según esta revista, el que más ganaba era Roger Federer, con más de 106, 110 millones de dólares. Y la primera era una tenista, Naomi, no me acuerdo, Naomi, que ganaba como 36 algo. La siguiente era Serena Williams, que ganaba igual 35 algo. Y obviamente existe una brecha bastante grande, ¿no? De 30 y algo a más de 100 y algo. Nuevamente, y por mi perspectiva de economista, como lo mencionabas, no considero que los valores sean exclusivamente por temas de mercado. Creo que sí puede existir alguna sobrevaloración en el caso de los hombres y una subvaloración de parte de las mujeres. Y bueno, hicimos mención al caso de Estados Unidos, de las campeonas que demostraron que ellos daban más dinero a su federación que incluso los hombres y que a pesar de eso ganaban mucho menos, ¿no? Entonces, la respuesta de ellos fue que obviamente se tiene que considerar el tema de auspiciadores, se tiene que considerar el tema de la asistencia de público, los derechos televisivos. Y si bien, nuevamente, siendo realista, sí considero que es irreal que se pretenda que se gane lo mismo. A pesar de eso, sí considero que es algo a lo que se debe apuntar, ¿no?
se tiene que hacer, no es que el hombre está haciendo un trabajo diferente al de la mujer, y digo trabajo porque ya estamos hablando de un deporte profesional. Entonces no es que un tenista hace algo diferente al de un tenista hombre al de una tenista mujer, o el de un futbolista hombre al de una futbolista mujer. Entonces, nada, creo que si bien no es realista, creo que es algo que sí se puede y se debe llegar a alcanzar. Súper. A ver, me parece que la liga europea que más... Y volvemos al fútbol porque estamos en Bolivia y porque nos gusta el fútbol. Me parece que la liga europea de fútbol que más perspectiva tiene a nivel de mujeres es Inglaterra, y eso evidentemente tiene que ver, como tú bien dices, con el lado económico. Uh-huh. Ahora te quiero hacer una pregunta bien polémica. Hace un año más o menos, posiblemente me equivoco, quizás hace 2, Rafael Nadal dijo que del mismo modo que él ganaba más como tenista que una tenista mujer, una modelo mujer uh-huh. ganaba más que un modelo hombre, uh-huh. y que de eso nadie hacía escándalo. Claro. Pregunta incómoda, ¿te parece machista lo que dijo Rafael Nadal o le ves cierto sentido? Creo que no es machista porque lamentablemente es la verdad. Creo que esto igual está ligado, ¿no?, al tema de cómo se ve a la mujer. La mujer está hecha para, nuevamente, no es que lo digo yo, ¿no? Lo dice la sociedad machista, que se vea bonita, que esté ahí. Creo que por eso va el tema del lado de una modelo mujer. Pero cuando hablamos de algo más brusco, un deporte o no sé, algo que implique una, no sé, capacidad física, no, eso se lo dejamos para el hombre, lo cual creo que muestra la realidad machista en la que vivimos, ¿no? Creo que no es una justificación de, ok, yo gano más, pero una mujer modelo gana más que un modelo hombre. Creo que no es una justificación, más bien debería ser un argumento para poder hacer algo, ¿no?, por estas brechas y desigualdades que existen, lamentablemente. Genial. Algo que ocurre en la escena que hemos visto de esta película es que ella le dice, la tenista le dice al organizador, nosotras también hemos llenado el estadio en los 2 últimos partidos. Uh-huh. Es decir, han pagado la misma cantidad y el torneo ha recibido la misma cantidad de dinero que en el torneo de hombres. Y volvemos al lado ligeramente economista. ¿Te parece plausible que una forma de igualar esta brecha salarial sea justamente que en cierto tipo de torneos sí se dé la misma cantidad de bonus para las mujeres? ¿O igual te parece que simplemente que es muy poco hacer eso? Creo que sí es lo que se debe hacer, ¿no? Nuevamente, no es que una futbolista mujer hace algo diferente que un futbolista hombre, bueno, cualquier deporte, ¿no? Creo que este tipo de brechas existen porque el deporte femenino profesional ha comenzado más tarde. Uh-huh. El Mundial de Fútbol, ya que hablamos tanto de fútbol, empezó en 1930 en Uruguay, y el Mundial Femenino recién empezó en el 91. Entonces, claramente existe ese retroceso, ¿no?, porque hemos empezado tarde. Entonces, es un mercado nuevamente que recién está creciendo, y lo que se debe hacer ante estas brechas sociales, porque es una brecha social, es dar incentivos, o sea, hacer que dejen de existir estas brechas y que este mercado que ha empezado tarde, ir fomentándolo, porque no solamente hablamos de términos económicos, ¿no?, también estamos hablando de esta desigualdad social que existe en términos de género. Genial. Estuvimos con Alejandra González hablando de lo que es mujeres y deporte femenino. Antes de la despedida súper oficial, mil gracias otra vez por haber aceptado venir, mil gracias por esta charla en la que yo me divertí mucho. No, yo también, muchas gracias por la invitación, y es algo que me encanta, así que nada, y espero que este tema igual pueda mejorar, ¿no?, a nivel social, así que gracias. Genial, muchas gracias. No se olviden vernos los sábados de 4 a 5, el reprise los domingos de 4 a 5 en App TV, y los martes
en la página de YouTube de Cronistas Latinoamericanos. Síganos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Cronistas Latinoamericanos. Conmigo hasta el próximo sábado.